Muy buenos días, bienvenidos a Voces del Amazonas, el espacio informativo donde conectamos la realidad local e internacional con una mirada crítica y humana. Estas son las noticias más relevantes de hoy. La primera noticia nos habla de una mujer indígena cocama de 29 años, habitante del Amazonas brasileño, la cual fue brutalmente agredida en la cárcel de San Antonio, días después de haber dado a luz. Esto por parte de los funcionarios de la cárcel reiteradas veces durante 9 meses, hasta que por fin pudo contar su testimonio al ser trasladada, y pudo contar el infierno que vivió y sus consecuencias. Tenemos aquí a una experta sobre el tema, así que señorita, por favor, cuéntenos, ¿cómo es que la experiencia que vivió Kat pudo haber cambiado su salud, su forma de pensar y su forma de verse a sí misma? Bueno, Daniel, si hablamos primero de su salud física, es bueno recalcar que las personas en esta etapa tienden a gozar de una muy buena salud y un muy buen desarrollo. Sin embargo, Kat fue expuesta a eventos estresores, los cuales no solamente afectaron su sistema de respuesta al estrés, sino que también afectaron su plasticidad de adaptación. Asimismo, hablamos de un estrés crónico. Por ende, hablamos de que no solamente se afecta el ámbito físico que se puede ver, sino que también se afecta su sistema inmunológico y endocrino. Por otra parte, mencionas el pensamiento. Cuando hablamos de su pensamiento, hablamos de su cognición. Y podemos decir que su pensamiento, tanto reflexivo como postformal, se encuentra gravemente afectado, ya que se enfocó en sobrevivir, en atender a su bebé y a las respuestas de estrés y trauma. Por lo tanto, no se pudieron desarrollar como tal las habilidades de pensamiento complejo, reflexión, la integración del pensamiento emocional junto con su pensamiento lógico, sino que esto se ve gravemente afectado. Ahora, si lo explicamos por un modelo, la investigadora Sichi nos habla mucho acerca de la etapa de logro. Ella debería haber podido llegar a su etapa de logro y concretarla, pensar en sí misma, pensar en su bebé y en sus metas a largo plazo. Sin embargo, la negligencia policial detuvo este proceso, por lo tanto, ella actualmente ya no sabe quién es. Esto se llama moratoria. Ella antes podría haber tenido una muy buena identidad, sin embargo, dado todo lo que ella vivió, ahora actualmente se encuentra en una moratoria difusa. Está en el estado en el cual cualquier persona puede decirle qué es lo que tiene que hacer, porque eso aprendió en la cárcel. Por otro lado, podríamos hablar de que su personalidad se vio gravemente afectada en cuanto al tema del neuroticismo y su responsabilidad son los que más altos se encuentran, debido a que ella en la cárcel expresa que lo que más buscaba ella era complacer a esas personas para evitar daño y para evitar que su bebé se enfrentara a más situaciones. Es algo muy lamentable debido a que era una mujer con un gran futuro. Muy bien, ¿y qué nos podrías expresar sobre el caso de Kat? Es relacionado a lo que inicialmente dijo Francis. Bueno, digamos que este estudio habla acerca de la violencia de género y cómo esto impacta no solamente físicamente, sino que también impacta en la salud mental. El actual estudio nos habla y expresa cómo los abusos se relacionan con un mayor nivel de ansiedad, de estrés, de pérdida de la identidad propia y de afectaciones en el desarrollo del día a día, cosa que vemos claramente con Kat, pues ella actualmente perdió un sentido de dignidad de quién es, perdió un sentido de qué es lo que tiene que hacer con su vida a partir de ahora, perdió un sentido incluso de qué es lo que ella merece por sí misma, es algo que ella lo expresa, siente que su cuerpo ya no es de ella. Por lo tanto, podríamos decir que esos estudios solamente confirman algo que viene pasando hace mucho tiempo. La violencia de género, en especial la sexual, es un problema que afecta globalmente a todos. Muchas gracias. La siguiente noticia ha generado indignación y preocupación en la región de Leticias Amazonas. Un profesor fue destituido de su cargo tras confirmarse graves hechos de abuso que, según las autoridades, se habrían extendido por más de 3 años. La víctima es su propia hija, quien además era estudiante en la institución educativa donde él trabajaba. El día de hoy nos encontramos con Luz, una estudiante de psicología, la cual nos va a responder unas preguntas respecto a este impactante caso. Buenos días, Luz. Entonces, contéstanos la pregunta inicial. Con base, ¿cómo se podría explicar el comportamiento de un adulto de 40 años que, en lugar de guiar y proteger, puso por encima su gratificación personal y ejerció abuso sobre su hija y alumna? Desde la teoría de Erik Erikson, el comportamiento del profesor refleja claramente un posicionamiento en el polo negativo de la etapa de generatividad versus estancamiento. Siendo así, explícanos en qué consiste esta etapa. Bien, la generatividad implica guiar y proteger y contribuir en el desarrollo de otros, especialmente de las nuevas generaciones. En este caso ocurre lo contrario. El docente instrumentaliza su rol para satisfacer esas necesidades personales. Esto evidencia claramente un estancamiento. ¿Por qué se caracteriza este estancamiento? Por el egocentrismo. Ese vacío de propósito y falta de responsabilidad ética. El hecho de que la víctima sea su hija y alumna agrava mucho más la situación, ya que rompe tanto el vínculo parental como el pedagógico. Esto muestra una profunda distorsión del rol y la incapacidad de asumir funciones de cuidador y de formación. Continuando con otra de las preguntas que nos tienen con intriga, es de qué manera el liderazgo autoritario y la falta de empatía pueden influir en la distorsión del rol del docente y facilitar a las conductas de abuso de poder en contextos educativos. Bien, respecto a tu pregunta, el estudio de CERNA 2017 nos señala que durante la edad media de un docente pueden aparecer rasgos narcisistas que van a afectar negativamente la práctica del docente. En este caso, pues el liderazgo autoritario y la falta de empatía son muy claves. En el docente no reconoce al otro como un sujeto, sino como un objeto de control.
Esta dinámica facilita el abuso de poder, ya que el narcisismo se asocia con la necesidad de dominación, la validación y la superioridad. Es así como en el aula se deja de ser un espacio formativo y se convierte en un escenario donde el docente impone su voluntad, dejando los límites éticos y profesionales. Por otro lado, tenemos una noticia esperanzadora en la región de El Guaviare. Felipe Henao, un joven de 26 años, habitante del Calamar, dedicó su vida entera al cuidado del Parque Natural Serrania de Chivirique, parque reconocido por aportar a la biodiversidad colombiana. Veamos esta noticia. Bueno, y el día de hoy nos encontramos aquí en la Fundación Organización Digital Cobosques y Proyecto Cuida para poder hablar con uno de los trabajadores, el cual nos va a poder hablar un poco más sobre NAO y sobre el proyecto de la Fundación. Así que acompáñenme. Hola, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Bueno, aquí te vamos a realizar un par de preguntas para que nos puedas hablar un poco más sobre NAO y sobre la Fundación. Entonces, para empezar, ¿cómo podría explicar la actitud de NAO en base a la Fundación? Pues mira, ya que preguntan, es muy interesante y es que Henao, a pesar de ser el líder de la fundación, el fundador y quien lleva la mayor parte de los trámites, él sigue siendo solo un adulto emergente de 26 años, ¿a qué me refiero? Él tiene toda esa responsabilidad, más sin embargo, sigue dependiendo económicamente de sus papás. Tengo entendido que en cuanto al recentramiento, eso se considera una etapa media o etapa segunda. Bueno, decíamos por qué me estabas comentando acerca de NAO y... Sí. Básicamente Henao tiene otra cosa y es que ya personalmente, pues se ha considerado su personalidad desde, o bueno, yo lo he mirado así desde el modelo Ocean. Y es que Henao es una persona muy extravertida y muy abierta a nuevas experiencias. Creó una fundación entera él solo. Su forma de ser, su actitud y su personalidad lo ha ayudado bastante en cuanto a ser el líder nato que es. Okay. ¿Y existen pruebas que explican el comportamiento de NAO más allá de su edad? De hecho, sí. Hubo una investigación en 2017, la cual nos menciona que el bienestar psicológico, el tener un sentido de vida y la autonomía, todas ellas van a lo que sería, por decirlo así, una autorrealización. Y Henao, a sus 26 años, ya se puede decir que tiene una meta, una forma de ser y un objetivo. Esta fundación es su vida y lo que ha logrado con ella es increíble. Se ve una persona muy segura de sí misma. Se puede decir que es una persona incluso autorrealizada. Muchas gracias. Continuando con el panorama internacional, un hecho violento conmociona el suroeste de Europa. Un hombre de 45 años abrió fuego dentro de un bar, causando la muerte de 12 personas antes de quitarse la vida. El ataque, cuyas causas aún están siendo investigadas, ha sido catalogado como uno de los más graves en la historia reciente del país. Veamos. Nos encontramos el día de hoy con Valerie, una estudiante en formación de psicología. Valerie, desde tu perspectiva como estudiante, ¿cómo podrías explicar que una discusión en un bar haya desencadenado una reacción tan violenta y extrema por parte del agresor? Desde una mirada integral, este hecho puede entenderse como una agresión reactiva impulsiva, donde una provocación inmediata desencadena una respuesta desproporcionada. Al integrar el modelo de Erik Erikson, se considera que el agresor podría estar en una etapa de adultez media, por lo que se caracteriza por la crisis degenerativa versus estancamiento. Esto, cuando la persona percibe falta de logro en su vida, puede sugerir cierta frustración y vacío emocional. En este contexto, una discusión puede actuar como un detonante para conflictos internos acumulados de la persona. Continuando con la siguiente pregunta, Valerie, en este caso, varias víctimas eran personas cercanas al agresor. Cuéntanos cómo se interpreta este hecho. Desde la psicología clínica, la violencia suele sugerirse en un entorno cercano al agresor, en este caso por la carga emocional. Desde Erikson, las relaciones son claves en la adultez media. ¿Y esto por qué? Porque cuando fallan pueden generar frustración emocional y un fracaso, canalizando de esta manera la agresión hacia el entorno inmediato, como en este caso fue el hombre de 45 años que mató a las 12 personas. Okay.